Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Para todos y para todas, bienvenidos. Estamos en la octava semana, ya el segundo día, sábado, del técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, seccional Cali y Buenaventura. Esta semana le estamos dedicando la semana a la psicología del deporte. Ayer con una introducción enorme desde la psicología como fundamento para la psicología del deporte con el doctor Alfredo Hernández, especialista en esos temas. Buenísima esas conferencias de ayer. Hoy con otra súper invitada, la doctora Denise Matiz, también colombiana, con un recorrido bastante largo. Bueno, más tardecito me va a acompañar un profesor desde el Perú, José Carlos Uria Sánchez. Mañana tenemos dos conferencias magistrales también. Tenemos un profe desde Ecuador que nos va a acompañar y bueno, vamos a hacerle el espacio también a la parte de inclusión. Entonces, no siendo más, vamos a hacer el llamado a los que nos encontramos en sala. Profe psicólogo Carlos Junior Guapaya Espinosa. ¿Puede presentarse, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches a todos ustedes. Les saludo desde la ciudad de Lima, Perú. Soy profesor de fútbol formativo. A la vez también soy psicólogo, llevando la especialización en psicología deportiva. Un gusto estar en sala. Muy bien. Profe Angélica Limo, ¿se puede presentar, profe Angélica? Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica María Limuesque, licenciada en Educación, especialidad Educación Física. Soy de Perú y también soy entrenadora de gimnasia. Es un gusto estar aquí en su sala. Muchas Profe, gracias. muy bien. Profe William Alarcón, desde Puerto Libertador, Córdoba, Colombia. Profe William, una presentación cortica. Profe William, ¿está por ahí? Bueno, creo que salió un minutico. Profe Jairo, es su tiempo, profe Jairo. Profe Jairo, profe Jairo, una presentación cortica, profe Jairo. Muy bien. Profe Guadalupe Vicente, maestro Guadalupe. Buenas tardes a todos, mi nombre es Guadalupe Vicente Hernández Martínez, soy profesor de educación física y me dedico a entrenar equipos de voleibol. Un cordial saludo desde Oaxaca, México. Qué gusto, mi profe, qué gusto. Mi profe Oscar Salazar está por ahí, profe Oscar. Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy especial para ustedes. Mi nombre, como les digo, Oscar Salazar. Trabajo como entrenador de natación en el municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño. Bienvenido, maestro. Profe Jairo, que lo escuché por ahí, profe Jairo. Profe Jairo. Profe Jairo. Profe Jairo. Yo vi que abrió el micrófono. Vuelvo a abrir, preséntese. Bueno, mi querido maestro José Carlos Uria Sánchez, qué gusto tenerlo por acá. Más tarde nos va a acompañar también como un gran ponente. Y bueno, mi doctor Joao Fiol, saludito, por favor. Oye, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Joao Fiol, licenciado en alimentos, especialista en nutrición y dietética, nutricionista deportivo y amigo de Hilder. Saludos. Mi doctor José Carlos Uria, un saludito cortico. Bueno, muy agradecido, estimado Hilder. Y como bien dijo, nos vamos a estar viendo muy pronto. Un saludo también para todos los alumnos del PONAO y los invitados. Un abrazo. Muy bien, profe Natalia Ramírez, ¿está por ahí, profe Natalia? Bueno, vamos en este momento a presentar la hoja de vida y el emprendimiento que tiene nuestra queridísima doctora de esta tarde. Doctora Denise, ¿ya están viendo mi pantalla ampliada? Sí, sí, señor. Sí. Bueno, Denise Elisa Matiz Herrera, colombiana desde Bogotá, profesional en ciencias del deporte, psicóloga, especialista en docencia e investigación universitaria,
tiene una maestría en educación, un diplomado en psicología de la nutrición, entrenadora personalizada, experta en aguas abiertas y persona en condición de sobrepeso y obesidad. Labora con la Secretaría de Educación Departamental con adolescentes, tiene una especialidad en natación clásica, rugby subacuáticos, aguas abiertas, igualmente curso de salvamento acuático, maneja una plataforma de psicólogos online en entrenamiento y planes para personas en condición de sobrepeso y obesidad, con planes desde lo psicológico, lo psicoemocional y nutricional. También tiene un emprendimiento muy fuerte en turismo ecológico, deportivo, en la zona del Gualíba, teniendo en cuenta la protección de los recursos naturales. Les quiero presentar, es Eco Chalet La Ilusión. Cuenta con jacuzzi, malla catamarán, mat yoga, ducha caliente y fría, chimenea, preservación de fauna y flora y una gran nivel de privacidad. Ahí está el número de ella, más 57 320 236 0250 para los que quieran hacer su reserva en un espacio maravilloso, natural y sonidos significantes. Ecochale La Ilusión te está invitando. Bueno, doctora Denise, qué gusto tenerla por acá. La sala es suya, doctora. ¿Tiene cerrado el micrófono, doctora? Gracias, ahora sí. Estaba diciendo muy buenas tardes para todos. Un placer que tengamos tantos profesionales en la sala. Pues digamos que estas conferencias son importantísimas porque nos muestran un plano, en un plano diferente cada uno de los profesionales que estamos aquí y además de eso, pues ahondamos en algunos de los conocimientos que posiblemente tenemos, pero que de una u otra forma vamos a ir mejorando cada vez. Entonces, por eso siempre estoy acá con Hilder, porque pues es una persona que además de ser un gran amigo, pues le genera a uno estas redes importantes que debemos tener en este ámbito. Entonces, tenemos nuestra presentación. Espérame que no lo logré. Ya. ¿Cómo lo pongo vertical? Em, espérame un segundito. Y lo puedo minimizar. Ya. Entonces, para el día de hoy tenemos un tema que es amplísimo, pero además de ser amplio, es uno de de las ramas de un grupo multidisciplinario e interdisciplinario que debemos tener todos los entrenadores, todos los deportistas y todos los profesionales que estamos a cargo de lo que tiene que ver con el deporte. Teniendo en cuenta este procedimiento o este proceso que se lleva a cabo en en la psicología del deporte, primero pues les voy a hablar un poco de lo que es la exploración mental. Y la exploración mental parte de ese ente mental, pero que se puede profundizar a partir de muchas de las capacidades que tenemos, no solamente físicas, sino cognitivas o cognoscitivas. Acá pues digamos que está mi número de teléfono para quien quiera comunicarse, es el 311-870-5732 y el arroba que es entrenamiento en casa personal, que esto es la parte de entrenamiento personalizado y todo lo que tenemos con planes psicoemocionales para personas en condición de sobrepeso u obesidad. Entonces, en esta exploración mental, pues tenemos uno de de las formas de empezar a a mejorar esas condiciones físicas que tiene nuestro deportista. Y una de ellas es la concentración. ¿Por qué la concentración fue relevante en todas las investigaciones que se hicieron a nivel de psicología del deporte? Porque es una forma de mostrar que ese deportista está enfocado y que su atención está filtrada
por muchos de de las sensaciones y las percepciones que tiene ese deportista. Pero además de eso, porque al enfocar esa atención en el presente, la idea es que mejore su rendimiento y al mejorar su rendimiento va a mejorar su performance y además de mejorar su performance va a poder tener un resultado óptimo, en este caso pues ser el campeón o dentro del campo de juego, teniendo en cuenta los deportes de conjunto. Y en su posición o en la posición que hace o que cumple de mejor forma o de forma óptima, pues esa atención esté centralizada solamente en los eventos o en los efectos o en los estímulos a los cuales debe prestar atención. Además de eso está que, pues digamos que la nombran muchísimo cuando hablamos de psicología de una vez, hablamos del tema de la motivación y la motivación, pues digamos que de cierta forma ya ha perdido ese objetivo principal y ha sido porque todos los psicólogos empezamos hablando de esa motivación, pero digamos que no la podemos dejar de lado. Sí, eso está clarísimo que la motivación no la podemos dejar de lado, pero sí podríamos empezar a implementarla o a llamarla de otra forma y para mí sería eso que me incentiva, eso que me lleva a realizar el logro que yo quiero conseguir. Entonces, cuando yo tengo esos estímulos o esos impulsos internos, acción y a lograr esas metas deportivas, pues voy a entender que a partir de de esa posición o de esa postura mental, voy a empezar a generar unos resultados óptimos que, pues digamos que de cierta forma sí se llevan a cabo en el entrenamiento deportivo y por parte del psicólogo, porque muchas veces cuando los deportistas están enfrentados a una participación, a un campeonato, a una competencia importante, mm, empiezan a desmotivarse porque creen que todo eso que han trabajado no ha sido suficiente o porque no se creen capaces. Entonces, la motivación no solamente está anclada del número de veces que yo voy a entrenar, sino también de la capacidad mental que yo tengo para creer en mí, para tener una autocontrol, una autoestima, una autoconfianza. Cuando yo empiezo a tener esa autoconfianza, empiezo a entender que soy capaz de cumplir esos objetivos que a partir de esos impulsos internos los voy a llevar a cabo al logro de metas deportivas. Espérame. Tenemos la resiliencia, que digamos que después de la pandemia empezamos a entender mucho más este concepto y es para el deportista la capacidad de adaptarse a la presión y superar adversidades en el ámbito deportivo. Cuando nuestro entrenador, nuestro profesor de educación física, nuestro psicólogo nos habla de adaptarnos a la presión, estamos a veces descontextualizados y no entendemos, no, pero si yo siempre estoy motivado, no, pero si yo sé, o sea, siempre el profesor o el entrenador o el coach o el psicólogo está ahí encima y me dice que yo tengo que entender que esa presión es normal y que tengo que cumplir ciertas expectativas personales y ciertas expectativas a nivel de si soy una figura dentro de un campo de juego o si es un deporte individual, cómo me voy a desempeñar y cómo voy a desarrollar y cómo voy a cumplir esas metas. Entonces, para poder superar esas adversidades en el ámbito deportivo, debo realizarlo teniendo esas anteriores capacidades de las cuales estábamos hablando, como la motivación, ¿cierto? Y el cumplimiento de esa concentración que yo debo tener, porque a veces puedo tener mucha motivación, baja concentración y una resiliencia, ¿cómo se va a ver? Pues no va a haber un resultado óptimo. Siempre debe haber un equilibrio en cada una de las características y de las expectativas que tengo como deportista, como entrenador, como psicólogo y de la exigencia que yo le estoy generando a ese deportista en el caso pues de la psicología. De la visualización.
y es entender que a partir de esa imaginería o de esa imaginación que yo puedo tener, que está en un plano muy avanzado, es decir, yo no le puedo pedir a un niño de primaria que imagine, porque él va a imaginar es su amiguito imaginario, que es invisible, él va a imaginar cosas posiblemente irreales. Cuando yo genero este tipo de ejercicios mentales, debo tener en cuenta que lo deben desarrollar personas que ya sean por encima de los 16 o 17 años. Les voy a decir también por qué. Hay unas características dentro del encéfalo y dentro del cerebro que deben desarrollarse y se terminan de desarrollar cuando yo termino la etapa, teniendo en cuenta que, pues que hay algunos que se desarrollan más rápido que otros, que a partir de esa menarquia o de, sí, de esa menarquia que tengo como mujer o en el hombre, eh, pues hay unos cambios a nivel metabólico, hormonal, bioquímico, internamente, tanto en nuestro cerebro como en nuestro cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características de las cuales yo les estoy hablando, pues asimismo, esta persona va a poder utilizar esa imaginación o esa imaginería por medio de una visualización que es mental, es decir, no la voy a ver fuera de mí, sino la voy a ver en una película interna en el cerebro que tiene que tener clara que sus estructuras estén maduras y que podamos precisar esa imaginería a partir de esos ensayos y de esos movimientos y de esas situaciones deportivas. De hecho, en las últimas investigaciones se ha dado que ha servido o sirve, es una herramienta casi que obligatoria para los deportistas que tienen lesiones deportivas. ¿Por qué? Porque esta forma nos ayuda, o esta forma mental o este ejercicio mental nos ayuda a mejorar y a entender que nuestro cuerpo tiene unos cambios, unas modificaciones y que esas modificaciones o esa lesión la puedo curar teniendo en cuenta que si yo creo eso en mi cerebro, pues se va a crear realmente en el presente y pues obviamente me va a ayudar a mejorar, a que ese hueso se vea soldado, a que esos ligamentos, esos tendones empiecen a reconstruirse con mayor rapidez y esto ya está cimentado en una parte teórica y en muchas de las investigaciones que se han realizado hasta el día de hoy. ¿Por qué tener una definición breve de lo que es la psicología del deporte? Bueno, primero, porque a veces pensamos que muchos de los aspectos que tenemos en nuestro diario vivir son ese apoyo psicológico. Entonces, cualquier persona, nos sentamos con un amigo, nos sentamos con el entrenador, nos sentamos con el nutricionista, nos sentamos con la persona, mis padres de familia, nos sentamos con varias de las personas y nos generan ese apoyo psicológico. Pero realmente, cuando queremos hacer un proceso concienzudo, debemos realizarlo con un psicólogo que sea una persona neutral, que no tenga ningún, ¿cómo decirlo? Ningún desequilibrio en la parte de podernos decir con confianza la realidad y poder analizar de forma más concienzuda, más profunda, con la comparación de otros casos, con una de las pruebas psicológicas que existen, con muchas de las herramientas cualitativas que tiene el psicólogo, como la entrevista, con muchas de los apoyos psicológicos que se pueden dar en una conversación cuando esa persona me está diciendo qué siente, cómo lo hace, por qué lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace. Esa forma de conversatorio se torna, es subjetivo obviamente, pero se torna más objetivo cuando yo tomo los conceptos y las cosas que me está diciendo esa persona que yo tengo enfrente y puedo brindarle la ayuda adecuada, tanto emocional
Yo no les voy a quitar el crédito ni a los entrenadores, ni al nutricionista, ni al deportólogo, ni, pero digamos que cada uno va a profundizar en su rama, ¿cierto? Ni al odontólogo si es que tengo que ir a él, porque cada uno en su rama va a tener unos criterios, unos protocolos, una forma de llevar ese proceso, una forma de ayudar y de brindar ese apoyo emocional y mental. Entonces, sí me parece importante ahondar y que tengamos muy claro que debemos acudir a la persona profesional en particular y no en general, porque pues digamos que en forma general la mayoría de las personas van a querer que yo mejore como deportista y más si estamos en un club y más si pertenecemos a un grupo interdisciplinario o multidisciplinario. ¿Por qué la mejora del desempeño? Pues cuando yo empiezo a entender que las situaciones por las que está pasando ese deportista son solamente de ese deportista, que puede tener unas capacidades físicas óptimas, que puede tener su performance en 100, pues empiezo a revisar qué es lo que está pasando en cada uno de los procesos que él ha llevado a cabo hasta el momento y cómo ha enfocado de forma óptima el rendimiento mediante esos aspectos psicológicos de los cuales acabamos de hablar. Entonces, ¿cuáles son esas características? ¿Por qué se da? Entonces ya empezamos a hablar de la coordinación, de la agilidad, del sistema motor, si de pronto él está teniendo alguna dificultad en esos movimientos que el entrenador le puso de tarea, o si es que en el momento de antes de la competencia no puedo controlar mi ansiedad ni con control respiratorio, ni con meditación, ni con yoga, ni con pensamientos positivos, ni con una terapia cognitivo-conductual. Entonces, ahí empiezo yo a entender que mediante esos aspectos psicológicos debo retroceder un poco y mirar en su historia psicoemocional qué ha sucedido y cuáles son esas características, empezar a revisar mucho de la historia personal, que es tan importante y que todos sabemos que es nuestra base, son nuestras pautas de crianza y además de ser nuestras pautas de crianza, son lo que el resultado de todo lo que hemos venido trabajando año tras año en el desarrollo y en la mejora del desempeño. Entonces, la psicología del deporte se enfoca en estudiar la influencia de esos aspectos psicológicos en el rendimiento atlético y el bienestar de los deportistas. ¿Por qué definir la psicología del deporte? Primero, pues que es un estudio o el estudio de la influencia de esos aspectos psicológicos de los cuales hemos venido hablando de forma general y algunos casos particulares, pero además de eso, de la influencia en el rendimiento atlético. ¿Qué pasa cuando yo puedo influir de forma directa en ese deportista? Pues pasa que yo voy a tener unos resultados que voy a poder mejorar, que voy a poder atender a ese yo interior, a ese niño, a esa niña interior, que yo voy a poder generar a partir de esos retos que se me ponen día a día, la mejora de mis condiciones físicas, mentales, emocionales, de atención, de percepción, de memoria, y que de cierta forma poder que alguien me ayude a estudiar la influencia de esos aspectos psicológicos em, en el, espérame un segundo, que no alcanzo a ver. Espérame que me toca devolverme. Estudiar es la influencia de esos aspectos psicológicos en el rendimiento atlético y en el bienestar de ese deportista, porque cuando yo entiendo que esos procesos, esos aspectos psicológicos tienen un rendimiento atlético, también debo pensar en el bienestar, no salir de ahí como muchos de los que fuimos deportistas con algunos problemas nutricionales, emocionales, porque no tuvimos un proceso de
desentrenamiento o de volver a tener una vida que es totalmente diferente a tener un entrenamiento en la mañana, otro al mediodía, uno en la noche, de tener muchísima gente alrededor, de ir a unas competencias cada 8 días, de ir y conocer mucha gente y tener esa influencia en el contexto psicosocial que es tan importante, el apoyo, el saludo, la competencia que nos genera de cierta forma el entender que el otro puede ganar, pero que yo también estoy en una disposición de poder hacerlo y comprender todos estos aspectos nos hace ir a comprender que ese bienestar no solamente es cuando estamos como deportistas, cuando estamos como entrenadores, cuando estamos como psicólogos, sino en un desentrenamiento o en una posible salida con el tiempo para que no nos veamos influenciados de forma negativa en algunos de los aspectos que tenemos como seres humanos. Dentro de ese bienestar, pues la psicología del deporte se enfoca en estudiar la influencia de sus aspectos psicológicos en el rendimiento atlético y en el bienestar de los deportistas, como lo acabamos de mencionar. La psicología del deporte es una disciplina que analiza cómo los aspectos mentales y emocionales afectan el rendimiento de los atletas, brindando herramientas para optimizar sus habilidades y el bienestar. ¿Cuáles son esos principales temas que tenemos los psicólogos del deporte? Bueno, pues digamos que uno de ellos es la historia. A partir de esa historia podemos revisar o explorar la evolución de la psicología del deporte, sus autores y esas épocas que se desarrollaron en pro del estudio del análisis de ese deportista y podemos dar fe que desde los Juegos Olímpicos antiguos de Grecia, en el año 776 antes de Cristo, ya empezaron a priorizar las conexiones entre el cuerpo y la artes separó, porque cuando decimos cuerpo y mente no están unidos, ahora entendemos que todo tiene un proceso espiritual, mental y físico y que no está separado, sino que es una triangulación importante tener claro que cada uno de los aspectos que vivimos a nivel físico, mental y en qué contexto nos encontramos, pues hace parte de ese desarrollo que tenemos como seres humanos. Digamos que sí en Grecia empezaron a entender que la priorización de la conexión entre el cuerpo y la mente tenían prácticas de preparación mental para los atletas, es decir, ya ellos entendían que si yo no preparaba mentalmente a ese atleta, por más de que fuera el mejor, el más fuerte, no iba a tener un resultado óptimo. Pero hasta el siglo XX fue que se comenzaron a realizar todo en los estudios a nivel del deporte y el apoyo de la psicología, principalmente en Estados Unidos. En Gran Bretaña empezaron estos investigadores a revisar cuáles eran esos aspectos y a interesarse por la aplicación de la disciplina, teniendo en cuenta unas características psicológicas que en particular estaba dado por el deporte que ellos empezaban a revisar. En este caso, en 1814, dos grandes estudios se dieron en la psicología del deporte de alto rendimiento, en donde revisaron o experimentaron los diferentes cambios psicológicos que tenía un deportista al realizar una actividad física, un deporte de alto rendimiento y un ejercicio físico. Y realmente se dieron cuenta que esas capacidades o esas características psicológicas se veían en un mayor aumento cuando la persona practicaba el alto rendimiento, es decir, un deporte, que cuando practicaba actividad física o ejercicio. Y además de eso, pues hubo un francés que se llama Philippe Pisi y demostró que los ciclistas de alto rendimiento experimentaban diferentes cambios psicológicos, sobre todo cuando iban solos a entrenar o cuando hacían un campeonato o tenían una etapa
que tenían que rodar solos. Por eso, desde ese entonces se creó el tema del pelotón y de ir en equipo y de trabajar en equipo. Es decir, ellos no van solos, sino tienen un equipo detrás, que son todos ciclistas, pero que cada uno tiene un objetivo, un perfil y una función específica. Mm, También tenemos a Edward Suppletor, que fue el que examinó los reflejos y el tiempo de reacción que tenían unos esgrimistas y unos corredores. Y recolectaron los datos teniendo una mejora en el rendimiento deportivo, porque al examinar de forma individual y particular podemos entender cómo se desarrolla ese deportista y cuáles son las cosas por mejorar que tiene para empezar a trabajar sobre ellas. Otra de las ciencias que vienen a acompañar la psicología del deporte son las neurociencias. Y las neurociencias empezaron a tener un mayor auge también desde el momento en el que empezamos a entender que el contexto o el lugar o el ambiente en el cual nos encontramos va a generar ese cambio a nivel neuropsicológico, neuroemocional y que engloba todas las neurociencias, la neuropsicología, bueno, la neuropedagogía, bueno, ahora todo tiene neuro, pero estas son las neurociencias en general. Cuando empezaron a darse cuenta que teníamos unos cambios a nivel de contexto, también se dieron cuenta que la alimentación era un tema fundamental en el deportista y que esto hacía que su nivel neuroemocional y neuropsicológico se mejorara, se optimizara y tuviéramos una mayor posibilidad de mejora en cada una de las características que como deportistas deberíamos tener o debíamos tener en su momento. Entonces, por eso el estudio de la relación entre las neurociencias y la psicología deportiva ha empezado, bueno, digamos que empezado, no, ya lleva bastante, yo creo que desde el siglo XX empezaron ya a entender más el tema de las neurociencias, pero uno de los aspectos dentro de las neurociencias es la plasticidad neuronal, la neurogénesis, el efecto espejo que tenemos los seres humanos. Es decir, cuando yo veo o cuando yo copio o cuando yo analizo un nivel técnico que es óptimo en alguna persona y empiezo a copiarlo o a hacerlo de la misma forma, va a tener un efecto óptimo en esa persona y en ese cerebro y pues digamos que va a verse aumentado la segregación de esos neurotransmisores que necesito y que voy implementando, pero a través del segundo cerebro, que en este caso sería el intestino, y que desde ahí parte la absorción de algunas de las neuronas que empiezan a tener ahínco en nuestro cerebro. Entonces, es la bioquímica cerebral. Y esa bioquímica está incentivada desde el momento en el que yo tengo un estímulo, que puede ser visual, que puede ser auditivo, que puede ser áptico o táctil, que puede ser gustativo, que puede ser olfativo, y que ese va a influenciar químicamente a mi cerebro, al igual que lo hacen los alimentos, al igual que lo hacen los recuerdos, tanto positivos como negativos, al igual que lo hacen las percepciones que tengo, las sensaciones, la historia de vida, esas pautas de crianza, cuando me castigaban o no. O sea, todo esto desencadena una bioquímica cerebral que está incentivada o que está, sí, que está incentivada por ese análisis de la influencia que tenemos todos a nivel cerebral. Perdonen, es que 5 minuticos. Bueno, y siguiendo acá tenemos el rendimiento. Hablamos primero cuando empezamos a definir lo que era la psicología del deporte, que la concentración eh,
Y dentro de la definición de la concentración teníamos la atención. ¿Por qué se da eso? Alguien de pronto en sala me podría decir por qué en la definición de concentración estaba la atención y qué relación tienen una con la otra. Ah, creo que todos tienen el micrófono apagado. ¿Sí, Hilder? Creo que sí. Sí, Bueno, dame un momento, ya lo abro. vale. Listo, ya está abierto. Sí, para que no parezca esto como algo catedrático y que yo soy la que mando, no, 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 no. No sé si alguien, ahora la pregunta es, cuando empezamos a definir qué era la psicología del deporte, tuvimos uno de los conceptos y dentro de esos estaba la concentración. Pero dentro de esa concentración, en la definición, dijimos que era atención. ¿Por qué razón estas dos tienen una relación? ¿Alguien sabe? Pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema si alguien quiere participar. Están Perfecto, habilitados sí. todos los micrófonos. Todos están bastante Pensativos, meditabundos. o muy claros, también puede ser. También puede ser. Bueno, la relación que hay es directa. Cuando yo hablo de concentración, siempre voy a tener que hablar de atención y cuando hablo de atención, siempre voy a tener que hablar de concentración, pero una agarra a la otra. En este caso, ¿quién agarra a una? Pues la concentración es la que toma a la atención y la atención es uno de los mecanismos para poder llevar a cabo la concentración. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de rendimiento, pues tenemos una importancia en el rol de la atención del rendimiento. Y cuando decimos que alguien es atento, cuando lo vemos concentrado. Esa sería la relación directa que tenemos ahí. Entonces, la psicología del deporte abarca temas como la motivación, la ansiedad, la concentración, la autoconfianza, la resiliencia, la recuperación de lesiones, todos cruciales para el desarrollo del éxito de un deportista. ¿Cuál es la evolución de la psicología del deporte? Digamos que hay muchas teorías que nos llevan a entender, así como hay teorías, hay enfoques, y así como hay enfoques, también hay formas de tomar o de implementar algunas de las terapias. Entonces, cuando hablamos de un enfoque que viene desde los aspectos biológicos, pues vemos cómo ese ser humano se va desarrollando etapa a etapa, como lo dice Piaget, en una teoría evolutiva. En donde empezamos a entender que cada una de las características que tenemos como seres humanos inicia desde una etapa prenatal y tiene unos procesos de desarrollo en donde el cigoto empieza a tener unos cambios y esos cambios se van a ver implementados o se van a ver reflejados en el momento en el que ese niño empieza a gatear, luego y luego en esas actividades de caminar o empezar a correr. Entonces, cómo comprender esa evolución de la psicología del deporte nos permite valorar su importancia actual en el rendimiento atlético y el bienestar de los deportistas, porque cuando hablamos de todo este desarrollo, pues entendemos que a partir de la evolución también, teniendo en cuenta que nos podemos adaptar a un espacio, a un contexto, pues nos va a generar que el cambio en la nutrición, el cambio en las condiciones físicas, porque si tenemos un clima muy frío, entonces vamos a tener que adaptar la forma de podernos arropar. Si es un clima mucho más cálido o más caliente, pues vamos a tener que tener otra disposición diferente, no tanto pelaje, pues en el caso de los animales o en el caso de los seres humanos, pues no vamos a tener que cubrirnos tanto para evitar eso, sino que vamos a tener que estar sueltos para poder estar en ese espacio y poder tener ese desarrollo.
En el ámbito de la psicología del deporte, importa por todos esos aspectos de los cuales les he venido hablando. Entonces, uno de ellos, la biología, es decir, ese ADN o esa genética con la cual traigo la información en mi ADN y que hace que yo tenga mayor adherencia a unas cosas u otras, unas enfermedades, un color de los ojos, un aspecto físico, una envergadura de los brazos que me hace mejor nadador porque tengo una mayor capacidad, que eso, bueno, ha venido cambiando porque con el entrenamiento y con toda la adaptación de los entrenadores y de las formas de entrenar a estos deportistas, pues ha venido aumentando el desarrollo de cada una de las personas en su diferencia personal. Entonces, uno, ese contexto en el cual me desarrollo. No es lo mismo si yo me desarrollo en un ámbito o en un ambiente hostil, así yo me desarrollo en un ámbito o un contexto con unas condiciones en donde tengo una estimulación de mi motricidad, de mi coordinación, puedo ir a 3 deportes a la semana, o si en esas condiciones de ese ambiente, simplemente no tengo la alimentación adecuada y esa alimentación está pues restringida por el nivel económico y socioeconómico que tengo, y que no suple las necesidades que en este momento yo estoy requiriendo como ser humano, como deportista, hablando ya del deporte y de lo atlético como tal. Y por último, estarían esas condiciones que tienen que ver con los aspectos del comportamiento y del conocimiento que voy adquiriendo. Entonces, en la conducta o el comportamiento que yo tengo como ser humano, pues está permeada por esa personalidad que yo he ido creando en mí, que yo he ido implementando en cada uno de los pasos que voy requiriendo y cómo veo el mundo, cómo veo la vida, cómo veo el deporte, qué tanto me motivo, qué tanto me concentro, qué tanto soy atento o tengo una atención adecuada, qué tanto percibo esos por medio de las sensaciones. Yo voy adquiriendo en esa conducta tanto a nivel de cada uno de los ámbitos que yo tengo en mi vida, tanto personal, laboral, profesional, y psicoemocional, que es tan importante ahora. Entonces, cómo esos retos de la vida, cómo me comporto yo en el caso que alguien me diga no a algo que yo quiero, cómo me comporto en algo que alguien diga sí a algo que yo quiero. Entonces, todas estas disposiciones a nivel de conducta son relevantes en el momento del desarrollo de la psicología del deporte. Mm, lo que yo conozco es esos procesos psicológicos superiores que hacen que yo de cierta forma pueda percibir, que yo pueda atender, que yo tenga una toma de decisiones óptima, que yo tenga una forma particular de decidir ciertas cosas en el ámbito ya del rendimiento atlético como tal. Entonces, la psicología del deporte ha experimentado un desarrollo continuo a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades y avances del campo deportivo. Entonces, también aquí hago colación, traigo a colación el tema de la inteligencia artificial, que digamos que en este momento no podemos ser no podemos ni evitarlo ni ser ciegos a que eso existe, sino que estas herramientas nos sirvan como una posibilidad de mejora y de implementación de otras dinámicas, de otras formas para que la persona pueda mejorar y pueda entender en qué lugar se encuentra, cómo se encuentra, por qué se encuentra y que esas posibilidades en el traje, que esas posibilidades en esa forma que tiene la bicicleta, que esas posibilidades que tienen en las estrategias de juego, que ya me puedo ingeniar en esas formas que yo puedo ir implementando a diario en esos entrenamientos y en esas posibilidades
de escucha también del otro, porque eso pues ya no es quien manda o quien tiene mayor conocimiento, sino que siempre estamos retroalimentando esa información que tenemos y puede que otra persona lo vea de forma diferente y que esa forma diferente sea más eficaz en el momento de realizarla. Entonces, explorar el pasado de la psicología del deporte y sus hitos significativos que han moldeado su evolución y reconocimiento en el ámbito deportivo, pues son importantes y generan un cambio y un avance en cada uno de estos aspectos que vamos teniendo en nuestro contexto o en las necesidades que tenemos o en los intereses que tienen esos deportistas. Eh, de la psicología, pues digamos que la antigüedad de la psicología del deporte tiene raíces, como lo hablé, desde Platón y Aristóteles, abordando aspectos mentales y en el deporte, esos avances contemporáneos que se han venido dando, que nos generan y nos integran esas técnicas modernas para mejorar el rendimiento deportivo y que, pues digamos que uno de los autores o pioneros dentro de la psicología del deporte es Coleman Griffith, quien hizo un laboratorio para poder hacer los análisis de forma más milimétrica, física y experimentalmente eh, en la mejora y en el pro de esa ayuda y ese apoyo que se debía dar a ese deportista. La psicología del deporte ha evolucionado hasta convertirse en un componente esencial para potenciar el rendimiento atlético y el bienestar de los deportistas. Logros relevantes, explorar los hitos y los avances de en la psicología del deporte hace que, pues digamos que de cierta forma entendamos que Griffith es una persona que es pionera, pero que además de eso empezó a entender, también fue entrenador de un equipo de baloncesto, entender que habían otras situaciones diferentes, que no solamente era llevar al deportista a una máquina o a un laboratorio para poder experimentar, sino que in situ era más importante ver cómo se desarrollaba y cómo él mostraba esas habilidades y esas destrezas a nivel físico, psicoemocional y técnico-táctico estratégico que es tan importante para los entrenadores. Dentro del desarrollo actual, pues la psicología del deporte es un elemento esencial para el rendimiento y el bienestar de los atletas, dado pues todo lo que hemos hablado y además de eso porque vemos al individuo así, de forma individual, de forma particular, de forma diferente, porque pues es la forma adecuada de poder llevar un proceso concienzudo, adecuado, aplicable. Cuando hablamos de la evolución destacada, tomamos en cuenta esos hitos significativos que han formado el reconocimiento de la psicología del deporte en el ámbito deportivo. Y está dado por la evolución que hemos tenido tanto a nivel de maquinaria, de inteligencia artificial, de la modificación de algunos trajes en muchos de los deportes individuales, de muchas de las estrategias y técnicas que se dan a nivel grupal o en equipos como tal, la agilidad y la coordinación que debe tener un deportista. Digamos que en el caso de la coordinación está dada por el cerebelo, en donde empieza a analizar ese equilibrio y ese tempo que tiene el deportista para poder equilibrar esa coordinación y tener una postura mejor en cada uno de las posiciones que se debe poner. Y pues también todo el tema de la agilidad, porque es tan importante la agilidad, porque es una forma de mostrar como los futbolistas de milisegundos antes a la jugada que otro jugador y tener ese impacto o esa forma óptima de llegar a ese nivel y en ese momento adecuado antes de cualquier otra persona. La inclusión de la psicología tiene un reconocimiento de impacto en el rendimiento y la adopción de técnicas psicológicas avanzadas
como hitos cruciales que han transformado la forma en que se entiende y se aborda el aspecto mental en el deporte. Las neurociencias deportivas, entonces, es el estudio de la mente y el cuerpo, en donde se aplica en el rendimiento a partir de esa bioquímica, de sus alimentos que está consumiendo el deportista. Pues como bien sabemos, ahora entendemos un de el aumento de las grasas, de esos carbohidratos que no, digamos, como lo hemos entendido ahora o como hay muchas de las personas de los médicos funcionales nutrición y dan a entender que el carbohidrato o el hidrato de carbono es un diablillo, es un demonio, es una forma inadecuada o es un alimento que no requiere el cuerpo humano y no es así. Dado la necesidad de este hidrato de carbono, es que nosotros nos movemos a diario y que hay muchas de las conexiones a nivel bioquímico en el cerebro que son óptimas en cada uno de los lóbulos que tenemos a nivel cerebral y que a nivel del encéfalo este sistema límbico pueda tener una eficacia, que esta amígdala tenga una eficacia tan pequeñas que tenemos a nivel cerebral tengan una segregación a partir de esos neurotransmisores y generen una acción a partir de esos neurotransmisores son importantes, al igual que las proteínas, al igual que las grasas o los lípidos, al igual que, entonces, todos los alimentos tienen una función importante a nivel neuronal. Y la psicología del deporte, entendemos ahora que es el impacto psicológico en el rendimiento y en el bienestar de los deportistas. ¿Por qué? Pues porque ya nos hemos dado cuenta a partir de el día de hoy de lo que hemos ido hablando, que este rendimiento no se va a ver influenciado de forma positiva si yo no tengo claridad de cada uno de los aspectos y en cada una de las cosas que tengo que ir mejorando. De hecho, digamos que cuando yo doy una cátedra en una universidad, es importante entender que estos chicos generen esos macrociclos, esos mesociclos y esos microciclos a partir de la ayuda de de esas personas que son el grupo multidisciplinario y que en cada una de las sesiones que como entrenador tenemos, como edufísico tenemos, implementamos, porque sé que lo hacen a diario, implementamos esa psicología deportiva en cada uno de los aspectos de la concentración, de la atención, de la percepción. Entonces, yo les pongo a ellos una forma clara y práctica que se pongan a analizar cada uno de los ejercicios que llevan a cabo y nos hemos dado cuenta que casi que la mayoría de las veces usamos uno, dos o tres procesos cognitivos superiores. Y además de eso, pues estamos inervando directamente ese proceso del encontrar esa performance y de llegar a ese alto rendimiento a partir de lo que creamos como edufísicos, de lo que hacemos como preparación física, de lo que hacemos como psicólogos, para que ese alto rendimiento realmente tenga un efecto a nivel municipal, a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel olímpico, como lo tenemos ahorita con la representación de muchos de los deportistas que van a ir a los olímpicos. Entonces, digamos que todo ese trabajo se ve resultado de todo ese proceso que nosotros hacemos allá con esas personas que nos representan, con esos deportistas que de una u otra forma fueron influenciados desde el colegio, que estuvieron en unos juegos intercolegiados, que hicieron todo el proceso a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel mundial y que pues ahora nos representan de una forma positiva a todos nosotros. Explorar las interconexiones entre las neurociencias y la psicología deportiva nos da a comprender cómo la actividad cerebral influencia el rendimiento del bienestar de los atletas. Teniendo en cuenta que esa influencia cerebral en los atletas descubre la actividad que se desarrolla a partir de esos efectos en el rendimiento, pues nos va a generar un bienestar emocional, un bienestar social, un bienestar laboral,
un bienestar como deportistas como tal. Y los avances en las técnicas mentales que identifican las nuevas estrategias psicológicas aplicadas en las ciencias del deporte y demás. En el análisis de la actividad cerebral durante la práctica deportiva, revela la influencia de los procesos cognitivos y las emociones en la toma de decisiones y en el rendimiento atlético que tiene el deportista. Hablando de la bioquímica, entonces vemos cómo esa función cerebral se explora a partir de una actividad cerebral que influye ese rendimiento deportivo como resultado de esos ejercicios, de esa práctica deportiva, de esos ejercicios mentales, de esos ejercicios a nivel del control de la ansiedad y de la depresión y de muchas de las causas que tienen los deportistas, de la falta de concentración, de la falta de atención, de la falta de agilidad, de la falta de coordinación, y a partir de eso empezamos a implementarlo. Y la nutrición, como la he venido hablando, que es el estudio de la importancia de la nutrición en el funcionamiento cerebral durante la actividad física, y no solamente durante la actividad física, sino durante la preparación y durante la competencia, porque debemos entender que debemos ir de la mano con el nutricionista para que él nos pueda ayudar a llevar a cabo todo este proceso y tengamos un resultado de forma positiva. Los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y las endorfinas influyen en la motivación, el estado de ánimo y la resistencia física de los deportistas, siendo determinantes en el desempeño durante las actividades deportivas. Perdón. Estos son los procesos cognitivos más importantes que los he nombrado desde el principio, y digamos que de cierta forma están involucrados en la toma de decisiones y en el rendimiento del deportista. Entonces está la atención selectiva, que la atención selectiva es aquella que yo puedo disponer y que está dada por el foco atencional o por ese estímulo más importante al cual yo debo ponerle atención. Y yo les pongo un ejemplo a los chicos en la universidad y es cuando nos paramos frente al arco y vamos a cobrar un tiro penal. ¿Cuánta sería la presión que tenemos tanto de la barra que me apoya como la que no me apoya, ¿cierto? ¿Qué tanta disposición presto yo a esa atención selectiva, a ese foco atencional y a ese estímulo al cual le debo prestar atención más que cualquier otro sonido, que cualquier otra trompeta que suene más o que cualquier otro grito que peguen las personas que están al lado, uno positivo, otro negativo? Debo yo disponerme. Entonces, debemos sí entender que esta forma de proceso cognitivo superior es súper importante y relevante en el momento, tanto para el futbolista como para la persona nadadora, como para el ciclista, como para el atleta, como para los deportistas que están dentro de un campo de juego y tienen alrededor muchas más personas que nos apoyan, pero esto es individual, es mi cerebro, son mis posiciones conductuales, son mis posiciones cognitivas, son esos procesos que yo he venido desarrollando de forma óptima y que los voy a ver influenciados en ese momento importante, en ese momento álgido, en ese momento clave, en esa experiencia que estoy teniendo importante y que debo tener claridad que me va a llevar al triunfo o a la derrota, o que me va a ayudar a entender cómo la disposición que tengo en ese campo de juego o con todas esas circunstancias me generen una mayor capacidad para entender esa presión que yo tengo a nivel emocional, a nivel mental o a nivel físico, y que eso haga que mi cerebro se active y que entienda que al tener esa atención selectiva y ese foco atencional ante ese estímulo, pues al cobrar ese tiro penal, pues sea acorde a todo ese proceso que estoy llevando a cabo y que mis pensamientos no lleguen, o que si llegan yo no les ponga atención en ese momento. La memoria deportiva. El papel de la memoria en el aprendizaje de habilidades y estrategias deportivas es clave, y es clave
porque yo sé que existe una memoria a corto, mediano y largo plazo, una memoria procedimental, una memoria que puedo utilizar en el momento acorde a las necesidades, que esa memoria me va a llevar a entender yo cómo genero cierta habilidad o destreza que ya he ido desarrollando y que he ido implementando día a día en mi entrenamiento y que la llevo a cabo en una competencia casi ya que no tengo que pensarla, casi ya que está en esa memoria procedimental que no debo empezar a entender paso a paso cómo adquirirla y cómo entender que tengo que hacer unos ejercicios previos para poder tener esa memoria a largo plazo, sino que se da de forma esporádica. Y la toma de decisiones. ¿Cómo yo entiendo que estando dentro de un campo de juego, de voleibol, debo generar esa estrategia, esa táctica que me dio el entrenador y entender que cuando tomo esa decisión, no solamente estoy tomando esa decisión para mí, sino que estoy tomando esa decisión porque yo previamente entendí que hay unos aspectos que son más importantes, más relevantes que otros y que son más positivos y que me van a llevar a generar ese desarrollo cognitivo y a evaluar rápidamente. Esos son milisegundos. Yo no puedo decir, es que tengo que tomar una toma de decisión. Ok, no, pensémoslo bien, analicémoslo, llevémoslo al laboratorio. No, experimentémoslo. No, yo ya sé que tengo que actuar de forma rápida, de forma consecuente, de forma racional, de forma objetiva. Sí, muchos de esos aspectos son muy subjetivos que ahora pues digamos que no es tan objetivo el tema, pero sí hay una práctica que hace que yo pueda solucionar y que pueda evaluar y que pueda seleccionar la mejor opción que tengo enfrente. Explorar la importancia de la atención y la memoria en el rendimiento deportivo, destaca la influencia de la toma de decisiones y del aprendizaje de estos deportistas o todo lo que yo les he ido implementando en ese desarrollo, en esas actividades que no solamente tienen que ser así reestructuradas y entonces si no tiene parte uno y si no es en el entrenamiento yo no las puedo hacer, no, ya hemos entendido que a veces impacta más a los chicos, sobre todo pues en la etapa de adolescencia y juveniles, esas dinámicas recreo-deportivas, lúdico-prácticas que generan en el chico esa tensión, que generan en el chico esos procesos cognitivos, mayor memoria en el momento que tengo que tomar y cómo tomar una mejor decisión o la toma de decisiones óptima que debe tener ese deportista en un momento dado. Entonces, digamos que eso sería lo importante. El rol de la atención, lo hablamos, tiene que tener un foco mental y dentro de ese foco mental está la atención que es crucial para mantener un enfoque mental durante la competencia. Digamos que aquí les pongo un ejemplo que es propio y lo experimenté muchos años y es que yo soy nadadora y ustedes saben que dentro del agua lo único que uno escucha son sonidos, pero hay un chiflido que es fundamental para uno y es el del entrenador. Y él cuando chifla de una forma significa que debo llevar un ritmo y cuando chifla de otra forma, bueno, uno ya tiene una comunicación con él que es no verbal y que la ha practicado día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y creo que me entienden porque hay deportistas, conozco que Joao fue deportista y sé que fue saltador, entonces él me va a entender que hay unos procesos mentales, Hilder también fue deportista, pues no conozco al resto, pero sé que de una u otra forma están influenciados por todo este deporte y que han practicado de una forma u otra el deporte en particular. Y ese foco entonces nos da la atención crucial para mantener un enfoque mental durante la competencia que hace que nosotros tengamos que generar nuevas estrategias o esas estrategias que hemos aprendido en la toma de decisiones y que si ya no tengo tanta gasolina, es decir, si ya esos hidratos de carbono se vieron disminuidos y siento que ya estoy muy agitado y que mi frecuencia cardíaca aumentó, con ese chiflido solamente usted empieza a entender que ya está terminando la competencia y que tiene que darlo
todo por el todo y que si no lo da en ese momento, no hay un nuevo momento, sino que es ese momento en particular y no existe otro. Entonces, el foco atencional y mental es eso. Cuando hablamos de una concentración experta, estamos hablando de cómo me desempeño a partir de ese máximo nivel que yo estoy teniendo. Entonces, ese máximo nivel puede estar dado por la necesidad que yo tenga de tener la concentración acorde al nivel de energía que yo tenga, al momento en el crucial que estoy de la competencia, al momento en el que tengo que tomar mi gel o una fruta o tengo que hacer una parada. Si yo no estoy concentrado, no lo entiendo. Y muchos de esos aspectos lo captamos en el momento en el que tenemos una competencia, por ejemplo, como lo es de aguas abiertas. Nosotros en el mar, cuando nadamos 5 o 10K, entendemos que al tener este tipo de competencias, yo tengo que tener una experticia, tengo que ya reconocer mi cuerpo, tengo que saber cuándo yo me siento estresado, cuándo tengo la mayor atención, cuándo debo tomar un recurso adicional para que mi cuerpo y mi mente estén acordes a esas necesidades, a ese kilometraje que tengo, cuál es el ritmo que debo llevar. Entonces, esa es la concentración que estamos hablando. La capacidad de concentrarse en aspectos relevantes y filtrar la distracción permite a los atletas mantener un nivel óptimo de rendimiento y reaccionar de manera eficaz ante situaciones cambiantes en la competencia. Implica que yo tenga una memoria en el deporte y una importancia de esa memoria en el deporte está la influencia de la toma de decisiones y ese tipo de aprendizaje que puede ser operante, que puede ser clásico, que puede ser constructivista, que puede ser cognitivo, que puede ser conductual y a partir de lo conductual, pues los dos ejemplos que les puse con anterioridad o si ese aprendizaje que yo estoy teniendo, que yo tuve en su momento, no fue tan positivo y cómo hacer la transferencia a un aprendizaje más óptimo y no solamente óptimo, sino mejorado a esas necesidades que yo tengo como atleta. Y en el desempeño atlético está esa memoria que puede impactar de forma directa en el rendimiento, recordando esas estrategias y esas tácticas previas durante la competencia. Y una de las experiencias que he tenido también como nadadora de aguas abiertas es que hay muchos de los deportistas que tienen muy buen nivel y que desde el principio pueden salir a tope, es decir, pueden salir en un ritmo bastante bueno pero que si yo sé que no he comido bien en esa semana, no me he hidratado bien en esa semana, va a tener una disposición a nivel psicoemocional que voy a ver reflejado en una baja en ese rendimiento. Hilder, ¿cómo voy de tiempo? La Quedan memoria 10 minutos, maestra. La memoria desempeña un papel crucial al permitir a los deportistas recordar estrategias, movimientos técnicos y situaciones pasadas, facilitando la toma de decisión efectiva y la mejora continua de sus habilidades. Técnicas de la psicología del deporte, que digamos que empezamos diciendo el tema de la imaginería, que es la visualización, pero además de eso, pues tenemos la imaginación creativa, que es una de las técnicas que utilizamos a partir de esa creatividad para mejorar el rendimiento y la concentración. Un refuerzo positivo al aplicar esa imaginería o esa visualización mental que se refuerza por medio de pensamientos y emociones positivos que impactan el desempeño deportivo. La visualización mental, también conocida como imaginería motora, permite a los deportistas mejorar sus habilidades y desempeño al imaginar de forma vivida movimientos técnicos y escenarios de competencia o de competición. Mente y equilibrio, tenemos unas técnicas de respiración que digamos que ahora hay un montón de opciones
que podemos también escoger dependiendo la personalidad, dependiendo el nivel de experticia o de alto rendimiento que tenga el deportista, dependiendo si tiene algún tema de ansiedad o de depresión, es decir, alguna alteración en los trastornos que tiene como persona y como ser humano en su personalidad, en su desempeño. em, y que se pueden implementar. Está la visualización creativa que enfoca la mente y disminuye la ansiedad también. Entonces, las técnicas de relajación como la respiración diafragmática y la meditación son fundamentales para reducir la ansiedad y mejorar el enfoque mental de los atletas durante la competición y el entrenamiento. La meditación deportiva que nos ayuda al tema de la concentración y el enfoque durante la práctica deportiva, el equilibrio que promueve el equilibrio emocional y mental para afrontar situaciones de alta presión en el deporte, la resiliencia que fomenta esa resiliencia de la cual hablamos en un principio, de los aspectos importantes en la psicología y es de esa capacidad de la recuperación tras la adversidad en el ámbito deportivo. Explora cómo la meditación y el mindfulness pueden impactar positivamente en el rendimiento deportivo y el bienestar emocional de los atletas, optimizando su enfoque y resistencia ante los desafíos. Los beneficios de la meditación que están dados a partir de la atención, el poner su cerebro en equilibrio, en una calma mental, en una gestión de sus efectos del estrés a nivel eh, a nivel de situaciones de competencias o previos a la competencia o post-competencia, la optimización del rendimiento que pueden darse a partir de esa eficacia cognitiva y ese bienestar emocional que pues la idea es que lleguemos a eso. La meditación regula y puede mejorar la concentración, reducir la ansiedad y promover la claridad mental. A veces cuando estamos tan estresados, pues sabemos que el aumento de muchas de las hormonas, en este caso la oxitocina, nos va a generar un bloqueo de más o menos 9 horas. O sea, 9 horas cuando tenemos ya la competencia es un tema que no sé si a alguien le ha pasado acá, a mí sí, me ha pasado. Y entendemos es in situ, en ese momento es que empiezo a entender que sí debía haber hecho ese tema de la meditación, del control respiratorio, de la meditación, de entender un poco qué es el yoga y cuáles son esas posiciones que me van a ayudar a que mi cerebro esté en calma y genere un equilibrio, a que haya una mayor irrigación a nivel cerebral para esa toma de decisiones. Y los beneficios del mindfulness, que es el enfoque y la resistencia. A partir de esa resistencia que se dan los desafíos como tal, el bienestar emocional que contribuyen a ese bienestar optimizando el estado mental durante la competencia. Eso sería, mi querido Hilder. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, primero felicitar a la maestra, vamos a darle un fuerte, pero fuerte aplauso, que se vea Muchas ese gracias. aplauso virtual. Gracias, gracias. Esas manitos, muy bien. Bueno, tenemos 5 minutos para preguntas, 5 minuticos para preguntas. Tiene varios aplausos por ahí, excelentes aportes. De verdad, maestra, muchísimas gracias por todo eso que nos da esa descarga que tuvimos de psicología del deporte y cómo va a ir amarrando. Usted ya amarró lo que arrancó ayer, Alfredo, y tú ya hoy ya le diste forma. Esperemos Sí, y ahorita el eso que doctor. no estuve con disculparme con el doctor Alfredo porque siempre estamos cuando él tiene una ponencia, yo estoy, y entonces creo que me castigó hoy. Ni modo. No, es que Alfredo ayer le tocó muy complicado porque él está dirigiendo un programa Ok. para Medellín, que, mejor Ujú. dicho, no solamente Medellín, es para que van a hacer un programa para todo Antioquia. Y él es el que lo está liderando con programas de víctimas del conflicto armado. Wow. Sí, 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 me Está, acuerdo que él es especializado en eso. sí, él Sí, sí, es sí. el fuerte. Entonces, él antes de ayer sacó un tiempo y me dijo, Hilder, imagínate que la conferencia me la mandó el jueves para yo hacerla y montar todo lo que tenía que montar. Me quedé Claro. trasnochando el jueves como hasta las 2 de la mañana terminando lo que me envía, porque tú sabes que yo soy el que le hago
sea, él escribe y yo lo que él escribe lo transformo a Organizas. diapositivas, básicamente. Me gustaría ver manitos arriba. Si alguien tiene alguna pregunta, nos quedan todavía 3 minuticos. Profe Rolando Fray Miguel Jovien nos dice, gracias, profe Denis, por sus aportes al conocimiento de la psicología del deporte. Bendiciones. Desde, profe, está creo que en Santa Marta. Profe Joao Fiore está que se saca un ojo con esto, pero bueno, ahí estamos bien. No sé, si no hay preguntas, arrancamos de una vez con el profe, a cuadrar todo lo del profe José Carlos Uría Sánchez de Perú. Profe Denis, vamos a entregarle un regalo, maestra. Yo le tengo un pequeño obsequio de parte del Ponao. Un momento que lo estoy cuadrando. Ya están viendo mi pantalla ampliada. Sí, señor, sí, se ve Muy bien. bien. Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao, seccional Cali Buenaventura, certifica que Denise Elisa Matiz Herrera participó en el programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema Fundamentos de la Psicología del Deporte, con una intensidad de 1 hora y 30 minutos, dada en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, los 22 días del mes de junio del 2024. Firma Eibar Bravo Hurtado, director, coordinador, agente de convenios y servicios educativos, finalmente director y coordinador del programa académico. Fuerte ese aplauso, profe Denis, para cerrar, regárlenos ese mensaje final que usted siempre nos da día a día, maestra. Bueno, hoy pues primero darle gracias a Hilder por la invitación, porque pues esto nos hace repensarnos como profesionales, pero además de repensarnos cómo organizar toda esa información y todo ese conocimiento que uno tiene, que a veces por la premura, por el trabajo, por muchas de las situaciones, no se toma ese tiempo para hacer ese análisis y hacer esa introspección que es tan necesaria. Y segundo, dejarles en el tinterillo que es fundamental tener un psicólogo del deporte, que si ustedes empiezan a revisar toda la información que les di hoy y el paso a paso de ella, podemos empezar a entender que sí es el resultado de forma acorde a las necesidades e intereses de sus deportistas, entender qué tienen en su cabeza y cómo lo pueden poner en práctica para llegar a su performance y para encontrar ese primer nivel y llegar a su 100 en el alto rendimiento. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, de verdad. Si alguien quiere tener la ponencia de hoy, solamente ahí ya coloqué mis datos para que me escriba, porque yo en el día de hoy o mañana estaría montando todo en mi canal de YouTube para poder compartir esa magnífica ponencia del día de hoy. Doctora, un abrazo enorme, Dios la bendiga y bueno, esperemos seguir contando por aquí porque ya se nos vienen varios programas que tenemos. La próxima semana tenemos un congreso internacional dedicado a Juegos Olímpicos. Tenemos 15 conferencias magistrales con invitados de clase mundial, donde hay deportistas que están participando en los Juegos Olímpicos desde Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá. Entonces, buenísimo va a estar eso. Y ya el Ponado está pensando en hacer énfasis. Estamos en el énfasis de natación, donde usted va a ser la experta en aguas abiertas, invitada para que nos aporte en ese tema de aguas abiertas, que es muy poco lo que se conoce, se habla mucho, pero se conoce muy poco en esos aspectos. Igualmente en patinaje, fútbol, baloncesto, voleibol y deporte de inclusión o deporte adaptado. Entonces, vamos a ir preparando las diferentes temáticas. Un abrazo y Dios le bendiga, maestra. Muchas gracias, gracias a todos por estar, por permanecer, que es muy importante porque uno se motiva más por seguir encontrando esos ejemplos que sean acordes a las necesidades que estaban en este caso del grupo. Entonces, muchísimas gracias por